noches. Aquí estamos en el tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario, organizado por Chispazos Literarios, como en el inicio, y la revista Patrimonio Funerario. Yo soy Graciela Pedraza y Sonia Fabiola de Mitrópolis, representando a Chispazos Literarios. El Di Prisco, que es guía del cementerio de la Recoleta, es museóloga, es una guía especializada en la ciudad de Buenos Aires, tiene una diplomatura de la historia de la ciudad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, es guía de sitios del cementerio de la Recoleta, justamente, así que cuando vayan a Buenos Aires, búsquenla. Es guía de circuitos históricos culturales por la ciudad de Buenos Aires y guía de circuitos culturales destinado a alumnos de universidades privadas en Buenos Aires. Ha participado de actividades culturales como integrante de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Barbanera y también ha sido museóloga durante 10 años en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de la ciudad de Buenos Aires en el Departamento de Educación y Visitas Guiadas. Bueno, muy buenas noches a todos. Por supuesto, reitero como mis colegas que me predecedieron, em, el agradecimiento a esta invitación, a este encuentro. Así que gracias, Graciela, gracias, Chispazos Literarios, por esta oportunidad. Y bueno, en este caso, yo de toda la temática que se ofrecía este año, elegí uno que tal vez no es tan trabajado en el cementerio de la Recoleta, que son las palabras, ¿no es cierto? Por eso yo hablé de mensajes infinitos, de este laberinto de palabras que nos ofrece el cementerio y que, bueno, yo les propongo descubrir también. Así que, si les parece bien, empezamos este recorrido. Bueno, por supuesto, salimos de lo que siempre hablamos, ¿no? De lo que es el patrimonio funerario, que son todos aquellos elementos históricos, culturales, artísticos, lo material y lo inmaterial que forma parte de nuestros cementerios, las prácticas rituales, los símbolos de los que hablábamos hace un ratito también. Bueno, todo este estudio de ese patrimonio funerario nos lleva también a cómo el hombre fue a través del tiempo atravesando esta relación con la muerte, ¿no? Entonces la sensación de finitud y este sentir también de qué manera representar ese dolor a través del tiempo. Bueno, si hablamos de las palabras, que sin duda también tienen mucho que ver con esas expresiones y con ese patrimonio funerario, bueno, nos vamos un poquito más atrás, a hablar de los epigramas funerarios griegos. Estos epigramas, bueno, allí tienen la etimología, ¿no es cierto? Escribir sobre madera o sobre metal, específicamente en el caso de los griegos, sobre piedra, y tenía una finalidad. En esa despedida, ¿no es cierto? Inicialmente algo muy breve. Los griegos tenían la costumbre de colocar los cuerpos sepultados de sus difuntos en las afueras de la ciudad, ¿no es cierto? Generalmente en la cercanía de los senderos, de los caminos de ingreso. Así que la idea era que en esos espacios una placa, bueno, pudiera identificar a esos fallecidos tan solo con el nombre, con el lugar de origen, con una pequeña despedida. Algo que sea breve, porque la intención también es que era ese caminante que ingresaba a la ciudad pudiera poco a poco ir leyéndolos y hasta incluso grabarse en la memoria alguno de esos detalles importantes de quien había estado en vida y que fallecía y que, bueno, descansaba en ese espacio. De qué manera era recordado también. Pero con el tiempo, esto que era muy breve, empieza a tener un valor literario, podríamos decir. Entonces empieza incluso a ser tomado por algunos poetas, ¿no? Como acá en algunos ejemplos que yo les traje, bueno, en Odisea, ¿no? Ni muerto has perdido tu nombre, para siempre tendrás gran gloria entre todos los hombres, Aquiles. Esto es interesante porque uno de los motivos también por los cuales se expresaban estas despedidas era el sentir de esa finitud y de esa trascendencia, ¿no es cierto? Entonces lo que trataban también a lo largo del tiempo, cuando ese pequeño epigrama empieza a hacerse más extenso, cuando tiene una finalidad poética también, una métrica también, entre tantos objetivos que tenía era también la memoria. Lo conmemorativo, pero también no olvidar, que es uno de los grandes temas, ¿no? Que siempre el hombre ha tenido con la muerte.
En en el siguiente ejemplo aparece otro, ¿no? Dice, alcé un túmulo a Agamenón para que su gloria sea imperecedera. Justamente allí está esta sensación de trascendencia, ¿no? De no olvidar. En la siguiente vamos a trasladar esos epigramas, ¿no es cierto? Esas epigramas que además tenían distintos objetivos, ¿no es cierto? El dolor hacia el difunto, esa despedida, esa trascendencia, bueno, ese camino o ese sendero del caminante que va leyendo, que va recuperando esas historias. Bueno, eso la idea fue trasladarlo al cementerio de la Recoleta. En esta foto vemos reciencito terminado, a próximo de inaugurar el pórtico de ingreso. El cementerio de la Recoleta está en la ciudad de Buenos Aires, es el primero de la ciudad de Buenos Aires, y es el pórtico de ingreso, se inauguró en 1881 cuando se hizo la primera reforma del cementerio. Y tras muchos años, este año se hizo una gran restauración que llevó varios meses y que tras 12 capas, ¿no es cierto?, se recuperó su color original, así que estamos todos muy contentos por ese gran trabajo que también incluye la restauración de la capilla de responsos, que próximamente también se va a restaurar. Así que esta foto es nuevita, podríamos decir, ¿no?, con la nueva fachada del cementerio, que también recuperó las metopas, los triglifos, la simbología, ¿no?, de este pórtico neoclásico de 4 columnas que accede a un peristilo, que es entonces ese pórtico que nos da esa entrada, ¿no?, a ese espacio, a esa necrópolis, dejar la metrópolis atrás para ingresar a esa necrópolis, también en ese concepto, ¿no?, de como el revés de la metrópolis, ese espacio de los muertos. En la siguiente, en la siguiente imagen, lo que vemos justamente es una cercanía a ese pórtico, y las palabras también están en él, porque en el pórtico de ingreso, ¿no es cierto?, en la fachada, una frase en latín nos dice requiem can in pace, descansan en paz. Es el mensaje de los vivos hacia sus muertos. Cuando uno atraviesa ese pórtico, atraviesa el peristilo, el otro lado, el pórtico, nos deja otro mensaje, que es expectamus dominum, ¿sí?, también en latín, y lo que expresa es el mensaje de los muertos, ¿no es cierto?, en la espera justamente del Señor, en la espera de la resurrección. La frase expectamus dominum significa esperamos al Señor en ese deseo, ¿no es cierto?, de resurrección. Está muy bien, pasamos a la siguiente. Yo aquí traje algunas imágenes que nos hablan de este cementerio que comienza siendo muy pequeño, apenas una planta cuadrangular, con un diseño que hizo Próspero Catelén, muy sencillo, y que va a tener su gran modificación en 1881, cuando se hace la primera reforma, de la mano del primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. Torcuato amaba París y quiso darle, ¿no es cierto?, también ese perfil aristocrático a la ciudad de Buenos Aires, y dentro de todos esos cambios que hizo en la ciudad también estuvo el cementerio, que en distintas oportunidades las autoridades, por el estado en el que estaba el cementerio, habían pensado en cerrarlo, ya existiendo otro en Buenos Aires. Sin embargo, cuando asume Torcuato, decide, bueno, modificar esto, ¿no? En realidad no cerrarlo, sino hacer una gran reforma. Y en esa gran reforma contrata a Antonio Buschiazzo, que en ese momento estaba a cargo del Departamento de Obras Públicas, y Buschiazzo va a hacer ese pórtico que vimos hace un ratito, y este diseño que originalmente, bueno, tiene justamente diagonales y avenidas principales, y que se fue ampliando a lo largo del tiempo hasta llegar hoy en día a las 5,5 hectáreas de superficie. Pero ¿qué tiene de particular, no es cierto, este cementerio? Que en esa reforma, que a partir de la reforma se deja de sepultar bajo tierra y se empieza entonces a parcelar el terreno para que cada familia pudiera acceder entonces a una parcela individual donde construir su bóveda o su mausoleo. Y así están en estas imágenes plasmados, ¿no es cierto?, ese eclecticismo en la arquitectura y además las esculturas, ¿no?, ese patrimonio escultórico que empieza a acompañar esta gran arquitectura y que va a ser la expresión, ¿no?, de todo este dolor, de la resurrección, de todos estos deseos de la vida y de la muerte, ¿no? El cementerio originalmente fue católico, a partir de 1863 se abre a todas las religiones, y bueno, grandes escultores, grandes arquitectos, inicialmente europeos, porque las mismas familias de la élite van a ser las que van a poder acceder, ¿no es cierto?, a este espacio, y que van a entonces a contratar a estos arquitectos muchas veces en esos viajes que hacían a Europa, donde estaban durante meses viviendo en Europa y contactándose también con todo ese gran estilo europeo, que fue ese gran modelo a seguir para los porteños especialmente. Así que en el contexto de
una Argentina agroexportadora, estas familias que también comenzaban a tener grandes fortunas vinculadas a esa Argentina exportadora, bueno, van a poder tener estas grandes últimas moradas, ¿no? Como se las consideraba en aquel momento. Seguimos con la próxima imagen. Aquí vamos a ver altos relieves de Leonardo Bistolfi, obras importantísimas también que se encuentran en distintos lugares del cementerio, que también nos llevan a, al recuerdo, a la memoria y también al homenaje. Entonces, eso también va a estar plasmado a lo largo del tiempo a través de las palabras. Toda esta gran monumentalidad que tiene el cementerio también forma parte de un momento especial. En el siglo XVIII empieza a aparecer el concepto del cementerio, digamos, con las sepulturas modernas, como las concebimos, ¿no es cierto? Los nichos, las sepulturas, pero eso se hace mucho más eh, intenso, ¿no es cierto? Se intensifica ese criterio a partir del siglo XIX. Todas esas imágenes que aparecían ya en el siglo XVIII, ese acompañamiento de simbología y de imágenes, va a profundizarse cuando el siglo XIX va a traer estos ritos funerarios, ¿no es cierto?, que acompañan al difunto, a las familias, y el cementerio de la Recoleta no estuvo exento, ¿no es cierto?, de esto, estuvo dentro de esos cánones, de estos cementerios monumentales, donde tanto la arquitectura como la escultura va a acompañar. Bueno, y esas palabras, como decíamos, también. Así que en este recorrido que yo les propongo hacer virtualmente, por un pedacito nada más del cementerio de la Recoleta, en este caso, nuestro hilo conductor van a ser las palabras, ¿no es cierto? Inicialmente las palabras de despedida. En este caso yo elegí el sepulcro más antiguo, sí, que hoy tiene el cementerio, como volviendo un poquito hacia atrás en la historia, este sepulcro que es del año 1823, y que justamente, fíjense el epitafio que tiene, ¿no?, sobre este mármol. Dice: aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Y justamente esa lápida es encargada por el mismo general San Martín para su esposa. Remedios, una joven de la élite porteña, se casa con San Martín en 1812, lo acompaña en esa gran gesta de la independencia en Mendoza, allí nace su hija Merceditas, allí esa se compromete, por supuesto, también con toda esa causa de la independencia. Por eso ese espacio también está acompañado por una réplica de la bandera del Ejército Libertador, que bueno, justamente Remedios se va a poner al frente de la tarea de conseguir las telas, de confeccionarla, de bordarla, y esa bandera que estuvo lista unos poquitos días antes del cruce de los Andes y que acompañó a lo largo de toda esa gesta de independencia hasta la liberación de Perú. Bueno, en esos años Remedios va a ser madre de Merceditas, como dijimos, que nace allí en Mendoza, pero también se enferma, ¿no? Se enferma de tisis, de tuberculosis, y ese es el motivo por el cual ella vuelve a Buenos Aires, con lo cual queda al cuidado de sus padres, pero finalmente muere muy joven, a los 25 años, el 3 de agosto de 1823. Y bueno, allí vemos esta lápida que unos meses después, cuando San Martín logra llegar a Buenos Aires, va a encargar al ingeniero Bertrés para que realice esta placa en mármol, donde además estas palabras, ¿no es cierto?, este epitafio, acompañan a su esposa y amiga, como él la llamó. La lápida tiene también su propia historia, porque con los años se hacen algunas remodelaciones en el cementerio, y ya entrado incluso el año 1900, se decidió darle como más realce, colocar una escultura que representaba a San Martín, una pequeña niña representada en una escultura que iba a ser la representación de Mercedes, y en todo ese cambio la placa va a quedar en un sector lateral. Es difícil explicar que un día un médico del Tigre, el doctor Gramajo, se lleva la placa, ¿sí? Y la va a tener hasta su muerte. Esa placa luego una persona que la recibe la va a querer vender, inicialmente a la familia de Remedios de Escalada, en realidad a los Escalada. Los Escaladas no la aceptan, y entonces eso termina finalmente esa placa en una casa de remate, ¿sí?, la casa Naón, donde finalmente el director se da cuenta del valor que tenía esa placa y la va a comprar. ¿Sí? En realidad él manda a un empleado para que ofrezca 50 pesos, ¿no es cierto?, que vaya ofreciendo, bueno, que él ofreciera todo lo que era necesario para recuperarla. Finalmente por 50 pesos se compra esa placa, que finalmente se va a donar al Museo Histórico de Luján y que finalmente volvió, como debía ser, al cementerio de
la Recoleta. Así que algunas curiosidades también, ¿no? Dentro de este espacio. Bueno, acá nos encontramos con un sepulcro, ¿no? Muy interesante, pintado de verde, que nos recuerda entonces a los irlandeses que están también sepultados en este cementerio, es un monumento funerario que culmina en un obelisco, y allí en cada una de los laterales, estos epitafios, ¿no es cierto?, que nos hablan a la memoria de su amada esposa, las fechas y los años que tenían al fallecer. Esto nos recuerda un poco estos datos iniciales, que aquellos epigramas iniciales habíamos hablado, ¿no? Pocos datos, solamente los certeros, que significaban de alguna manera no olvidar al difunto. Así que estos serían esos primeros pequeños mensajes que también van apareciendo en el cementerio. Pero dentro de toda esta gama de posibilidades que tenemos de descubrir las palabras en Recoleta, en algunos casos también hay quienes pensaron en sus propios epitafios, ¿no? De qué manera querían ser recordados o cuál es el mensaje de trascendencia que querían dejar. Y uno de ellos fue Domingo Faustino Sarmiento. Aquí en el centro estamos viendo su mausoleo, que es Monumento Histórico Nacional, y dos placas que están a ambos lados, ¿no es cierto?, del sector principal. Justamente allí les transcribí el epitafio que Sarmiento piensa para este espacio, donde dice: una América toda, asilo de los dioses todos, con lengua, tierras y ríos, libres para todos. Allí la imagen de Mercurio o de Hermes, según la mitología que uno aborde, viene con su caduceo en su mano para separar a esas serpientes enfrentadas que están en el ángulo derecho, ¿sí?, en el ángulo inferior derecho. Esta placa también tiene, o esta frase, o este epitafio, en realidad lo piensa Sarmiento porque él años antes había dicho: qué lástima que no está Dalmacio Vélez Arfiel, ¿no es cierto?, ese gran amigo que él tuvo, para que hiciera justamente el epitafio para mí. En los últimos años, Sarmiento, ya enfermo, empieza a pensar, ¿no?, en la despedida, y bueno, empieza también entonces a pensar quién podría estar, quién podría ser el generador de ese epitafio. Su gran amigo no estaba, así que finalmente va a ser él el que va a plantear esta despedida, hablando de esa América que también tanto le había interesado, ¿no es cierto? Pensemos también que Sarmiento vivió muchos años en Estados Unidos, que él admiraba mucho esa cultura, de hecho, él elige el sistema educativo para aquí, para nuestras maestras, de hecho, vienen maestras estadounidenses que van a ser las primeras formadoras, así que él hablaba, ¿no?, también de esta América toda, de este ser panamericano, ¿no?, de este ser que integraba a toda esa América que iba creciendo. En el lado opuesto, nosotros, perdón, volvemos al anterior, que quiero mostrar algo muy pequeñito. Del otro lado, de ese basamento cuadrangular, nos encontramos con esta viñeta donde aparece la educación, ¿no es cierto? Sarmiento, el gran inspirador de la educación pública en nuestro país, y ahí muy interesante porque esa ley 1420 hablaba de que niños y niñas a partir de los 8 años, entre 8 y 14 años, accedían a la educación común, gratuita y obligatoria. Es muy interesante que se habla también de las niñas, y por eso en esa imagen, en esa viñeta, nosotros lo que encontramos es a un Sarmiento rodeado de niños, de niñas, y que si uno se aproxima a la imagen va a encontrar que cada uno va a tener un rasgo distinto, que está pensado el niño de campo, ¿no es cierto?, el de las colonias, incluso de inmigrantes que llegaban a la Argentina, el niño con rasgos indígenas, ¿no es cierto?, el que pertenecía a nuestras raíces, de los pueblos originarios. Esta ley venía a abarcar a todos, ¿no es cierto?, una ley para todos. Entonces, de alguna manera, aquí está representado. Las placas fueron realizadas por Víctor de Paul, al igual que el cóndor andino que está en lo alto de ese obelisco, y el original busto de Sarmiento también por Víctor de Paul. Así que, y hablando de las palabras, justamente en el ángulo derecho superior, en francés, la famosa frase, como en un epigrama podríamos decir, ¿no?, las ideas no se matan. Allí está ese mensaje epigrámico también que nos deja Sarmiento. Ahora sí, Graciela, si querés, continuamos. Bueno, y pensando en las antinomias o en estas parcialidades o
digamos, esta curiosidad que también tiene el cementerio, que grandes enemigos en vida se encuentran dentro del mismo cementerio, nos vamos al sepulcro de Facundo Quiroga. Y acá lo que nos encontramos ya es con la poesía, ¿no es cierto? Con estas palabras que nos llevan por la poesía, pensadas en La Rioja, este texto, ¿no es cierto?, que se hace en el año 1946 por una asociación histórica de La Rioja, el Pucará, donde muy poéticamente, ¿no?, se habla de Facundo Quiroga. Así que compartimos un poquito este texto. Dice así: los vientos montaraces de los llanos curtieron su magnífica figura, y la ciega lealtad de los paisanos fue el trono de su indómita bravura. Tenía de los males castellanos herencia de acertada envergadura, que caldeara en sus íntimos arcanos el soplo abrasador de la llanura. En sus negras pupilas de felino, por mandato supremo del destino, ese poder extraño que esclaviza, y en el rígido pliegue de su boca, como flor que nace en una roca, dibujábase a veces la sonrisa. Bueno, este tigre de los llanos está representado muy poéticamente en esta poesía, en esta despedida, ¿no es cierto?, en este homenaje. Si hiciéramos un poco ese ida y vuelta con los epigramas de los que hablábamos al principio, en este caso, sin duda, un homenaje grande a Facundo Quiroga, y en una de las placas justamente que estamos viendo allí en el basamento, que sostiene esa figura bellísima de esa dolorosa, ¿sí?, la primera escultura que ingresa al cementerio de la Recoleta ya por 1870, realizada por el escultor Tantardini. Y también, por supuesto, tiene media sanción, en este caso es un sepulcro histórico. Continuamos a ver qué nos depara este camino. Y bueno, aquí el título es Amigos en la despedida, porque bueno, los amigos están muy presentes y es muy interesante cuando uno atraviesa el cementerio, la cantidad de placas firmadas por los amigos. Ese culto a la amistad está muy presente en el cementerio. Y justamente en algunos casos, un texto breve, casi epigrámico, ¿no es cierto? En este caso, sus amigos se despiden así: a aquel que fue el mejor amigo. Pocas palabras, pero qué profundidad. Por otro lado, en otros amigos hacen un homenaje un poco más amplio al doctor Desiderio Dabel, y aquí hablan un poco de sus virtudes, ¿no?, que se utilizan tanto también en esas despedidas: profesional prestigioso, funcionario ejemplar, caballero sin tacha, sus compañeros y amigos de la Dirección General de Ganadería. Quiero decir que además esta placa está firmada por Luis Perlotti, que fue también, ¿no es cierto?, un gran artista argentino, y que muchas de las placas tenemos el honor de que estén también en el cementerio de la Recoleta. Así que fíjense ese escenario de campo, el gaucho, allí el ñandú, así que esa escena, el ombú, esa escena bien de campo vinculada justamente a la actividad que realizaba Dabel vinculada con la ganadería y con el campo. En la siguiente nos vamos a encontrar también, ¿no?, con un texto que nos vincula a alguien que fue un guitarrista, un artista, ¿sí? Por eso allí en la placa se ve a alguien que toca la guitarra, y alrededor muchos elementos vinculados también a la boca. Hay una imagen del puente, una paleta de pintor, varias imágenes de amigos, bueno, de diferentes elementos vinculados al teatro, a la música, bueno, porque sin duda era un artista, sí, Alberto Lavalle, y son sus amigos los que deciden, bueno, hacer este homenaje. Y es muy interesante que dice que lo firman los amigos, y dice los martes bohemios. Por eso ahí en esa bohemia, en esos relieves de la placa, están representados, ¿no es cierto?, todos esos amores que él tuvo, y esa bohemia de cada martes cuando se reunía con sus amigos. Así que estos mensajes infinitos nos hablan también, ¿no es cierto?, de la vida, y ese tránsito, ¿no es cierto?, de estos personajes. Al otro lado, bueno, lo contrario, ¿no es cierto?, una despedida epigramática muy pequeña. Muchas gracias, Lisandro. En este caso, en la placa pequeña, aquí a Carlos Serna, el homenaje de sus amigos de la aviación, algo muy concreto, como que traté también de encontrar esos distintos caminos que nos llevan por estos grandes homenajes, y bueno,
por el homenaje más adusto, más serio, más pequeño, pero no menos importante. Continuamos. Bueno, acá una gran obra, sin duda, el cementerio, en ese gran monumentalismo del que hablábamos hace un ratito, al convertirse en un cementerio del siglo XIX que expresa, ¿no es cierto?, todo ese dolor, en esa exaltación, ¿no es cierto? Todo lo que se venía dando en el siglo XVIII se produce en esa explosión de exaltación, de sentimientos, de despedida, y aquí el desconsuelo, ¿no es cierto? Este bellísimo mausoleo es de la familia Morra, aquí se despide a Babi Morra, sí, Inés Lucía, ese era su nombre, y su historia es muy triste porque muere muy, muy joven, a los 21 años, de muerte súbita, en París, ella había viajado, y allí, bueno, fallece. Así que sus padres, con todo su dolor, la despiden a través de este bellísimo mausoleo que diseña Morra. Morra fue un arquitecto muy importante italiano, que nos ha dejado un gran legado, sobre todo de escuelas aquí en Buenos Aires, y que diseñó este bellísimo mausoleo, como les decía, una doliente, allí en la tristeza la despide, con un ramo de flores en su mano, ese homenaje, esa ofrenda, y una rosa que cae a los pies, ¿no? Como ese desconsuelo y esa pérdida, ¿no? Esa rosa que significa también la partida, la muerte. Y en la puerta de ingreso a este bellísimo mausoleo, un texto en italiano es el homenaje de sus padres. Entonces aquí pasé un poco por otro sendero, dejamos los amigos y volvemos o nos vamos a la familia. Y acá es el desconsuelo de los padres frente a la muerte de un hijo. Y el texto en italiano dice lo siguiente. Un ejemplo excepcional de gracia y belleza, iluminaba la desgracia con su sonrisa, mitigando el dolor con compasión. Babi Morra. Supo cómo, con los sublimes dones de la mente y el corazón, alcanzar la alta distinción de un nombre ilustre. Sus padres que la precedieron, afligidos, inconsolables. Su corazón, paz. Su energía, esperanza. Nació en Buenos Aires el 18 de agosto de 1889, murió en París el 31 de marzo de 1911. Bueno, esta es la despedida de los padres, que realmente atraviesa, ¿no es cierto?, a quien lo lee, a quien pasa por este espacio. Babi le decían en su casa, ¿no es cierto? Ella se llamaba Inés Lucía. Bueno, y la familia habla allí de un apellido ilustre porque estaban vinculados con papas, los Morra tenían que ver con nobles europeos, incluso con varios papas, así que por eso esa distinción de la familia que también está aquí en esta despedida. Con la siguiente, también vamos por el dolor de los padres, en este caso una bóveda y una escultura que es muy conocida, tal vez más que la de Babi, que está en la sección 20, esta refiere a Liliana Crociati y a su perrito Sabú. En el caso de Liliana, ella muere en el año 1970, en medio de una luz, una avalancha cae en el lugar donde ella estaba hospedada con su esposo en Austria, habían ido de vacaciones a esquiar, y esta avalancha genera grandes destrozos, por supuesto, en el hotel donde ellos estaban hospedados. Sucedió en la madrugada, no tuvieron tiempo, ¿no?, de poder reaccionar, con lo cual la nieve avanzó, rompió las ventanas y los cuerpos quedaron tapados bajo la nieve. Bueno, su esposo, ambos son rescatados con vida en realidad, solo que su esposo se salva de esa situación, tardan un poco más en encontrar los restos de Liliana, que finalmente, si bien la rescatan con vida, muere unas horas después. Sus padres construyen en Recoleta este bellísimo mausoleo, ¿sí?, de líneas neogóticas, brutalistas, ¿no? Es bien de los años 70, con el cemento a la vista, y en la parte frontal de este mausoleo nos encontramos con la placa, también escrita en italiano, porque el papá era de origen italiano, vivía aquí en Buenos Aires, tenía una peluquería, ¿sí?, en el barrio de Recoleta, y bueno, él acá se pregunta por qué. En esta despedida él no deja de preguntarse por qué. Y esto es lo que escribe. Me pregunto por qué te fuiste y dejaste mi corazón destrozado. Solo te quería a ti. ¿Por qué? Solo el destino sabe por qué, y me lo pregunto a mí mismo. Tan hermosa que la naturaleza envidiosa te destruyó. Me pregunto si Dios se lleva consigo lo que es suyo. Nos destruye y nos deja sufriendo para siempre. ¿Por qué? Creo en el destino, no en ti, porque solo sé que siempre sueño contigo, porque hay algo
por todo el amor que mi corazón siente por ti. Bueno, también muy triste esta despedida y la decisión también de los padres de construir este mausoleo, pero además de acompañarlo con esta escultura, que nos recuerda a una Liliana muy joven. Ella tenía 26 años cuando fallece, y la idea era representarla en su juventud, ¿no? Con sus amores. Por eso allí aparece Sabú, su perrito de la infancia, y en su mano izquierda su anillo de compromiso, su alianza, ¿no es cierto? Ese amor matrimonial de pocos años. Ella hacía pocos años que se había casado. La obra la hizo Wilfredo Viladrich, un escultor que habitualmente no hacía este tipo de obras, pero que, según su testimonio, vio tan quebrados a esos padres que no se animó a negarse a hacer este trabajo. Así que él recibe fotografías, le entregan. ¿La? Sí, continúa. Ahora sí. Bueno, muy bien. Vemos la siguiente. Bueno, acá lo poético vuelve, ¿no? Dice, tal vez nos encontraremos algún día en el borde impreciso del camino, para ver desde allí la lejanía y el punto de partida y de destino. Vuelve este proceso poético a esta despedida de un vicecomodoro, y bueno, lo firma justamente los amigos, su promoción de la Fuerza Aérea Argentina. En el siguiente nos encontramos con el adiós como poesía, ¿no es cierto? De qué manera este proceso de despedida se hace a través de una poesía. Y aquí entonces aparece Angélica Blanco Granada, que es una joven que muere a los 19 años. No tengo realmente mucho registro, pero sí que vivió muy poco tiempo, y que ella lo que expresa ahí, evidentemente, tal vez tenía alguna enfermedad que ya venía sufriendo, ¿no? En esa despedida. Allí la vemos también en esa placa, ¿no es cierto? Con una lámpara votiva que representa ese fuego eterno, las flores acompañando ese espacio, ¿no es cierto?, de despedida como ofrenda. Y ella se pregunta lo siguiente: ¿no es la muerte, Señor, la libertad? ¿No es el umbral de tu divina gloria? ¿No es el paso, Señor, una mejor vida? Pues entonces, ¿por qué le temo y me asusta la idea de que venga? ¿Es que acaso, Señor, no tengo fe? ¿Es que acaso me falta la certeza? La sola idea de sufrir me aterra y el pensamiento del dolor me espanta. Dadme fuerza, Señor, dadme coraje, para no tener miedo de la muerte y en el último instante de mi vida decir, oh Señor, entre sonrisas, ya traspongo el umbral, ya estoy contigo. Así que esta despedida y este dolor y este temor, ¿no es cierto? La muerte siempre ha respetado o siempre ha significado, ¿no? Un espacio de temor a lo desconocido. Seguimos con la siguiente. Y acá vemos poetas que recuerdan y que homenajean a otros poetas. Entonces es el caso eh, de Dardo Corladán Mendilajarzu, que fue un escritor muy reconocido, que fue revisionista, que hizo estudios sobre los símbolos patrios, que también hizo libros sobre Rosas, que era abogado, que era profesor, y que Alfredo Bufano, justamente un escritor argentino, le va a dedicar estas palabras. Dice así: recio perfil del antiguo camafeo labrado por Benvenuto, en oro de pátina sombría, pelo de sombra, río de sombra enmarañado sobre la tez morena de sol y montería. Le dejó Juan Facundo su sonora bravura, de jaguar y mañada sus modos. Él llamó, y la montaña y el mar están en él, y en sus ojos profundos que en el jaspe se diseñan, como en aguas astrales, dos rojas rosas sueñan cortadas del ignoto jardín de Juan Manuel. Hace referencia justamente a Juan Facundo Quiroga y a Juan Manuel de Rosas, bueno, justamente personajes que había destacado el escritor en sus obras literarias, sobre todo en sus obras de historia. La siguiente, Pedro Miguel Obligado también fue un importante escritor, y en este caso una mujer, una escritora, María de Luján Ortiz Alcántara, dedica estas palabras. Estas palabras que son interesantes, porque es qué pasa con la angustia del que se queda en este mundo,
y la sensación, ¿no es cierto?, de pérdida. Eh, el texto dice lo siguiente: yo quisiera decirte el más bello poema que jamás en el mundo nadie haya escuchado, y escribirte mis versos, esta pena serena, que al partir tú en nosotros para siempre ha quedado. Tu palabra nos daba con persuasión amena en la larga jornada el alivio anhelado. Tu presencia tenía la aristocracia plena, tu voz la ternura de los privilegiados. Yo pienso que estás triste al no encontrar manera de volver a nosotros y hallarnos consolados, pues tu bondad es tanta que tu angustia suprema no es por haberte ido, es que nos has dejado. Bueno, una linda reflexión también de esta amiga que le escribe, ¿no?, a quien ha partido. Y seguimos para encontrarnos con Jorge Luis Borges en su laberinto, ¿no es cierto?, en el cementerio de la Recoleta. Hay una colega que ya habló de él, pero especialmente escribió sobre la Recoleta Borges, esa Recoleta que estaba tan vinculada. Allí están sus padres, su bisabuelo, ¿no es cierto? Siempre tuvo este vínculo porque muchos amigos también descansan en él. La muerte siempre fue un tema, como vimos, que le interesó a Borges. Así que en este texto, que obviamente no vamos a leer todo, pero él habla muy brevemente, ¿no? Convencidos de caducidad por tantas nobles certidumbres del polvo, nos demoramos y bajamos la voz entre las lentas filas de panteones, cuya retórica de sombra y de mármol promete o prefigura la deseable dignidad de haber muerto. Él hace todo una metáfora bellísima, ¿no?, de esos laberínticos pasillos del cementerio de la Recoleta, donde él finalmente, pensando sobre la muerte, termina diciendo, ¿no?, todas esas cosas pensé en la Recoleta, en el lugar de mi ceniza. En la primera instancia, en Fervor de Buenos Aires, en 1923, escribe esta poesía donde habla de este lugar donde finalmente él desea quedar, pero años después él va a escribir, bueno, otra poesía donde habla que él no va a estar allí. En realidad es metafórico, ¿no? Como diciendo, bueno, ni sus abuelos están allí, es un espacio donde ya la persona no está, donde está su recuerdo, y bueno, es un poco esa segunda parte que escribe Jorge Luis Borges en ese sentimiento a la Recoleta. Ya sabemos entonces, que nos han contado hace un ratito, que sus restos quedaron en Ginebra desde 1986, cuando él falleció. Bueno, y él también tuvo amigas, muchas amigas y muchos amores, y también él escribe a Elvira de Alvear, a una mujer que perteneció a la alta sociedad porteña, una mujer muy fina, muy delicada, que viajaba, que tenía una fortuna muy importante, que por distintos motivos pierde esa fortuna y, bueno, termina viviendo en un departamento muy pequeño en el barrio de Constitución, donde, bueno, Borges iba a visitar a su amiga y bueno, donde la vio hasta esos últimos tiempos, y él muy poéticamente la despide, diciendo todas esas bondades que ella tenía, de todo ese glamour, de toda esa elegancia, y que finalmente, bueno, lo primero que le llamó la atención cuando la conoció, lo primero que vio su sonrisa, bueno, y es lo último también que vio. Así que esa placa se encuentra en el mausoleo de la familia de Diego de Alvear, donde están los restos de Elvira, bueno, así que también ese sello, ¿no es cierto?, de Borges en nuestro cementerio. Y aquí la bóveda, ¿no es cierto?, familiar de su bisabuelo, de Suárez, ¿no es cierto?, del general Suárez, y allí también él escribe, ¿no es cierto?, sobre su valor militar. Suárez fue importantísimo durante las guerras de la independencia, tanto él como va a ser importante, digamos, todo su participación en esta guerra de la independencia. Así es que, bueno, allí habla un poco de los Andes, de cómo contrastó contra la Montanera y de qué manera eligió, digamos, dar vuelta a una situación que era casi una pérdida, una derrota, y terminó siendo esa batalla, ¿no es cierto? Así que él habla de destierro y de ceniza. La última, solo para despedirnos, recuperar dos imágenes, una en un umbral, ¿sí?, escrita en italiano, y otra en una de las paredes de los mausoleos. Una de San Agustín, ¿sí?, que dice: vosotros que nos lloráis, no os dejéis abatir por el dolor.
mirar la vida que comienza y no la que ha concluido. Y en un umbral dice lo siguiente: rendir homenaje a los muertos es una forma de amarlos de nuevo, de encontrarlos, de revivir con ellos. Así que con estas dos palabras o con estas dos imágenes y estos mensajes, quería cerrar esta charla que tuvo un poco de accidentes con la tecnología, agradecerles desde ya, pero bueno, pensar en la muerte como un espacio también de esperanza, como este cementerio, o como todos los cementerios o los espacios que estamos viendo, de lugares vinculados a los seres que queremos, de las formas distintas en que podemos también despedirnos, ¿no es cierto?, de ellos a través de estas palabras que nos acompañan. Así que muchas gracias a todos y perdón por la desprolijidad.